Pesiyata Dishmaya, Likutei Halachot, el tercer tomo de Orach Chaim, las leyes de Rosh Hashanah, la segunda halajá, dice así: Al pi amamar vayina pishnaim berujeja elai. Likutei Moharan, parte 1, la lección 66. Es una lección que habla mucho del concepto de pensamiento y de acción. Y aquí Rabbi Nachman lo explica en mucho detalle. Es una lección muy complicada. Entonces vamos a tratar de explicarlo de la mejor forma posible, pero sin entrar demasiado profundo en todas las cosas que tienen que ver con esto. Y Rabbi Natan dice que miren ahí en esa lección para poder entender lo que vamos a hablar ahora. Les repito, esta lección es bastante compleja, no es muy fácil de entender y la vamos a tratar de explicar lo mejor posible. Entonces, el primer inciso de esta halajá dice así, que va a explicar Rabbi Natan las cosas principales, los temas principales y cómo estos están vinculados a lo que vamos a hablar. Ve'inei, y ahora, Rosh Hashanah anu tzrichim leotzi mikoach el hapoal. En el día de Rosh Hashanah, nosotros necesitamos salir de lo que se llama koach. En esa lección, koach quiere hablar, no está hablando de fuerza, sino de teoría o de pensamiento, de la acción, del pensamiento hacia la acción. Ki Rosh Hashanah hatchalat habriya zeh hayom tehilati hamaseja. Porque el Rosh Hashanah, este es el día del comienzo de la creación, como está escrito ahí en los rezos de Rosh Hashanah, que este es el día del principio de tu creación. Vekodem, y antes de esto, yesh bechinat haronaf. Existe el concepto de una ira divina, sheu bechinat dina kasha, que corresponde al juicio severo. En Rosh Hashanah tenemos 2 días, no importa si estás en la tierra de Israel o fuera de Israel. Es la única fiesta que se celebra 2 días en todo el mundo, fuera o dentro de la tierra de Israel. Y el Zohar explica que el primer día de Rosh Hashanah se corresponde a un juicio más severo, y el segundo día es un juicio severo, pero no tan severo, un poquito menos severo. Y por eso es que los rezos, algunos poemas se leen diferentes o se extiende un poquito más la tfilá el segundo día, etc. Todo esto tiene que ver con esto. Y esto corresponde a este juicio severo, el primer día de Rosh Hashanah, que se despierta el día de Rosh Hashanah. Ahora, Rabbeinu Zara explica ahí que se necesita endulzar dicho juicio y extraerlo, purificarlo, hasta que esto se convierta, esta ira divina, se convierta en lo que se llama el espíritu de Mashiach. Y ahí Rabbi Nachman habla en Likutei Moharan parte 1, la lección 2, sobre el concepto de la nariz y el Mashiach, Ruach HaPeinu Mashiach Hashem. Hay un versículo que dice así, en Lamentaciones creo que es. Y también hay un versículo que dice, Vaitihilatiech tamlach. En esa lección, Likutei Moharan 2, él lo explica, que es por mi alabanza que ustedes me dan a mí, yo extenderé mi ira de ustedes, la removeré. Y Echtom es las letras de Jotem, de la nariz, o sea, convertir esta ira, Haron Af, de la nariz, y convertirlo en endulzar ese juicio a través del espíritu del Mashiach. Y esto es lo que nosotros tratamos de lograr en Rosh Hashanah. Entonces nosotros nos extendemos en oraciones y en súplicas, etc., para poder endulzar dicho juicio. Y a través de esto podemos convertir esta ira divina, y la ira viene de la nariz, la convertimos en Ruach HaPeinu Mashiach Hashem. Este espíritu de nuestras narices es el espíritu de Mashiach. Porque la esencia del espíritu de vida del Mashiach es la plegaria, como explica el Likutei Moharan, parte 1, la lección 2, como acabo de explicar. Por eso es que coronamos a Hashem, lo reconocemos como nuestro rey, en las tefilot, como decimos, el rey santo, o el rey de justo, etc. Porque entonces, en aquel entonces, se revelará
este espíritu de Mashiach que es la raíz del Malhut. Hay un versículo que decimos muy comúnmente, se llama Vayomo yeh Hashem echad u'shemo echad. Hashem será uno y su nombre será uno. Y las últimas letras de esta frase, echad u'shemo echad, es Dalet, Vav, Dalet, que es el nombre de David, para demostrarnos que el reinado de Hashem no va a estar completo hasta que el reinado de David sea restablecido. Porque la revelación del rey Mashiach es antes de la revelación de Hashem. O sea, esto uno conlleva con lo otro, uno va con lo otro, no puede ser separado. Al tener el rey Mashiach vamos a reconocer a Hashem como nuestro rey. Como está escrito, como está escrito en el versículo que acabo de recitar en Zeharia, el versículo 14, el capítulo 14, versículo 9, que dice: Hashem será el rey sobre toda la tierra, y en aquel día su nombre será uno, Hashem será uno y su nombre será uno. Y como dije, las últimas letras de Echad, Dalet, Ushemo, Vav, Echad, Dalet, forman el nombre de David. Ese es el primer inciso. Ahora, él hace algo adicional, nos explica un poquito más de esta lección en el segundo inciso, que no es muy común de Rabbi Natan, pero es tan profunda esta lección que él sintió, vio la necesidad de poder extender esa explicación un poquito más. El inciso 2 dice así: Vezeo she'ita basfarim, y esto es lo que está traído en los libros de Kabbalah, Shemashiach yavo misitra de Yitzhak, que Mashiach vendrá del lado de Yitzhak. Sabemos que el lado de Yitzhak, el nombre Yitzhak, tiene el valor numérico 208, que es 26. El nombre es Hashem 26, 8 veces. Entonces podemos ver que cuando subimos en los atributos de Hashem, ¿no? de Malchut, Yesod, Od, Netzach, sí, subimos hacia arriba, Binah es la octava. Y Binah tiene que ver con el lado del juicio. Entonces, si miramos desde arriba hacia abajo, tenemos Keter es la corona, tenemos Jochma, y a partir de Jochma comienza a dividirse. Keter no hay división, pero en Jochma es el lado derecho y Binah es el lado izquierdo, así que podemos ver que desde abajo para arriba, desde Malhut hacia arriba, Binah es la octava y es la primera que está en la izquierda. Así que el lado de Mashiach va a venir del lado del izquierdo, que es el lado de juicio. Y su labor es de rectificar y endulzar el juicio. Entonces, esto está representado por el lado de Yitzhak, el lado izquierdo. Porque Mashiach viene a endulzar el pavor de Yitzhak y convertirlo en Yitzhak. Yitzhak quiere decir de risa de alegría. Como habíamos explicado anteriormente. Porque esta revelación del espíritu de Mashiach es a través de endulzar este juicio severo. No es decir, Tokevatim, este juicio bien severo, bien estricto. Shiu Pachat, que corresponde a este pavor de Yitzhak. Shiu Vejinat Pachat Yitzhak, que corresponde a este Pachat de Yitzhak, este pavor de Yitzhak. Kayadua, como es sabido, Shanu Mantikim Pachat Yitzhak Rosh Hashanah. Nosotros podemos endulzar este pavor de Yitzhak en el día de Rosh Hashanah, y por eso es que Rosh Hashanah fue el Akedat Yitzhak, y mencionamos el Akedat Yitzhak, etc. Y cuando este es endulzado, entonces se revelará el espíritu de Mashiach, como hemos hablado. Y por eso es que podemos revelar esto en Rosh Hashanah. Ahora, necesitamos, este es el concepto principal de esta lección. Entiendan este concepto bien para poder entender el resto que vamos ahora a comenzar a construir sobre esta idea. De que es de salir de teoría o de pensamiento a acción. Todo lo que tiene que ver con este mundo tiene que ver con esto. Primero hay un pensamiento y después hay una acción que es como una prueba de ese pensamiento. Por ejemplo, alguien quiere construir un hogar, una casa. Entonces, primero piensa en qué terreno la voy a construir, compra el terreno, piensa cómo quiere que su casa luzca, etc. Llama a un contratista, un arquitecto, un ingeniero y la construye. Y
Primero es el pensamiento y después es la acción. Con todo ocurre así, con nuestras acciones. Primero, la mayoría de las veces, la persona piensa en algo y después lo hace. Entonces, este concepto es muy importante entender. Ahora, esto de traer las cosas de pensamiento al nivel de acción corresponde el abrir y separar las manos. Imagínense ahora que yo tengo palma con palma unidas, ¿okay? Están pegadas, ¿ok? Virginat poteach et yadeja. Y ahora la estoy abriendo, como en el concepto del Salmo 145. Poteach et yadeja. Te abres tu mano. Altikre yadeja el ayudeja. Ahora, nuestros sabios dicen que no deberías, en el Zohar, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que no deberías leer yadeja, tus manos, o tu mano, sino yudeja, tus yuds, la letra yud. Y esto vamos a explicar qué quiere decir. Ahora, la palabra koach, que en esto quiere decir fuerza, pero estamos hablando del pensamiento. En este concepto está hablando del pensamiento. Hashem creó al mundo con sus dos manos, metafóricamente. ¿Okay? Las dos manos tienen, cada mano tiene 14 secciones. Tenemos en cada dedo, tenemos 3 secciones de los dedos, donde podemos doblar los dedos. Entonces 3 por 4 son 12, más el pulgar solamente tiene 2, así que hay 14 secciones de la mano, y por eso el valor numérico de la palabra yad, mano, es 14. Entonces el primer versículo de la Torah, Bereshit bara Elohim, tiene 28 letras para mostrarnos que esto es las 28 acciones, las dos manos de Hashem, por decirlo así. Entonces este koach, el pensamiento, y lo unió a esa acción, y a través de esto pues, fue que la creación se llevó a cabo. Entonces el Zohar dice, no leas yadeja, sino yudeja, y vamos a explicar qué quiere decir esto. Hayen, es decir, hashne yudim shel hashne shemot Hashem y Aleph Dalet Nun. O sea, hay dos yuds. En la forma que escribimos el nombre de Hashem es Yud, la Hei, después una Vav y después una Hei. Esa es la forma que se escribe, pero no se pronuncia así. Se pronuncia como Aleph, Dalet, Nun y Yud. Entonces es verbalizado de una forma. Si miramos en muchos de los Sidurim, estos nombres están escritos de una sola forma. Entonces se ve una Yud, después una Aleph, después una Hei, después una Dalet, después una Vav, después una Nun, después una Hei y después la última Yud. Entonces por eso estamos hablando de esas Yudeja, esas dos Yud. Aunque escrito se dice Hashem, se escribe Yud, Hei y Vav y después una Hei, pero se verbaliza Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adon y después Nai. ¿Ok? Entonces, como se escribe, hay una Yud al principio, las 3 letras de Hashem, Hei, Vav y Hei, y después las primeras 3 letras del nombre Adon, Aleph, Dalet, Nun, y después una Yud. Entonces, por eso es que decimos, hay dos Yud que simbolizan las manos, y en el centro hay 6 letras. Shehem Bechinat Yud Barosh ve Yud Basof, que corresponden a la Yud al principio y a la Yud al final. Bechinat Koach Bepoal, es decir, el pensamiento y la acción. El pensamiento es cómo se escribe y la acción es cómo se verbaliza. Bechinat Sof Maaseh V'Makshavat Tehila, como decimos en el Hadodí, que es al final de su creación, fue el principio. El pensamiento fue principio, ¿okay? Aunque fue el final. O sea, el mundo, el Shabbat, lo último que Hashem creó fue el Shabbat, ¿okay? Pero fue lo principio que creó. O sea, el pensamiento fue el propósito. Cuando una persona piensa en este ejemplo que dimos de crear una casa, el pensamiento es, voy a construir la casa, ¿para qué? Para tener mi familia, para poder hacer kiddush, para poder hacer mitzvot, para poder mezuzot, para poder invitados, para poder dormir, compartir con mi familia, proteger a mi familia, etc. Ese es el pensamiento, ese es el principio. Pero lo final es la acción, que es el último clavo o tornillo que se pone, el cemento. Eso es al final. Entonces, aunque es el final, el pensamiento es lo que vino primero. Entonces, esto es
separado y abierto a través de estas 6 letras que están en el centro, que son los nombres de Hashem. O sea, tenemos el nombre de Hashem, Yud, y después 3 letras, y después el nombre de Adonai, que es 3 letras, y la Yud al final. Entonces, estas 3 letras, las últimas 3 del nombre de Hashem, y las primeras 3 del nombre Adonai, okay, estos son las 6 letras que estamos hablando aquí. Shem Bechinat Makom Vetziur Uzman, que esto corresponde a cada cosa tiene 3 conceptos, que son el lugar, la forma y el tiempo. Entonces tienen que ver esas 3. Tiene que ver el lugar, el terreno donde vas a construir la casa. La forma, en cómo es que la vas a hacer, la vas a diseñar. Y el tiempo, eso no se va a demorar 3 semanas. Eso puede demorarse 4 meses, se puede demorar 1 año, se puede demorar 3 años, dependiendo de los permisos, etc. Entonces hay 3 cosas. Estas 3 son lugar, la forma y el tiempo, que corresponde al pensamiento, y lo mismo el lugar, la forma y el tiempo que corresponde a la acción. Entonces, Shem Shalosh Otiot Sheyesh Beshem Haetzem Veshalosh Otiot Shel Shem Hakinui. Entonces, estas 3 cosas, el lugar, la forma y el tiempo, 3 de ellas, estas 3 corresponden al nombre de Hashem, al nombre escrito, y 3 corresponden al nombre como el pronombre, el kinui. En hebreo se dice kinui, que quiere decir el pronombre, como decir el Adonai. ¿Okay? A través de estas 6 letras, Shehem Shesh Bechinat Hanal, que corresponden a estos 6 conceptos, que son el lugar, la forma y el tiempo que hemos hablado anteriormente. A través de esto podemos lograr que esta cosa se realice de pensamiento en acción. Y esto es la perfección del hablar. Ahora, la perfección de las letras del hablar, esto corresponde al mundo futuro. Y esto es a través de la verdad. Porque a través de esto podemos lograr este gran día, el gran día del juicio, como está escrito. Entonces se puede lograr esa lengua perfecta, la perfección del hablar, que corresponden a estas letras del hablar, como hemos hablado anteriormente. Y luego, entonces, después que pensamos en lo que vamos a decir, se necesita ahora lograr y poner las vocales dentro de los consonantes de las letras. Tiene una letra y ahora tienes que poner la vocal correcta para poder saber cómo se pronuncia esa letra, etc. Entonces, a través de esto uno puede ahora sacar y extraer esa voz, que ya es pura, sacarla de la garganta. ¿Y cómo se logra esto? A través de este gran deseo fuerte de poder lograr algo, incluso cuando uno tiene obstáculos para hacerlo. Entonces, en el caso de que, tanto esfuerzo nos demoramos para lograr y por fin construir esta casa, y tanto nos daban multas y la ciudad no nos permitía, el permiso se demoraba, etc. Y al final, cuando se logra todo, ahora puedes tener tranquilidad, puedes disfrutar más. Entonces, ese deseo, y a través del obstáculo, es lo que crea el deseo. Entonces, a través de esto se puede lograr estas vocales dentro de las letras que corresponden a nekudot, quiere decir puntos o vocales. Entonces, hay un versículo que dice nekudot kesef shirim, dice los puntos las piedras de plata, pero kesef es también las mismas letras kisufim, de un deseo, un anhelo muy fuerte. Y esto corresponden a las 9 clases de vocales. Tisharikim, que corresponden a las 9 niveles de los cielos. Ahora, cuando las letras tienen vocales, y ahora el hablar es con su perfección, entonces a través de esto podemos realizar esto de pensamiento y llevarlo a una acción. Miren ahí todo esto y entiendan muy bien. Un poco complejo, lo sé, es primera vez que alguien escucha esto.
se les recomienda que estudien esta lección, aunque no van a entender perfección todo lo que está hablando ahí Rabbi Nachman en esa lección, pero podemos dar una introducción a qué es lo que quiere decir esto, y a través de ello poder entender cómo esto está conectado con las leyes de Rosh Hashanah.